Seguimos adelante con más Noticias 5, abrimos la entrevista central y le damos la bienvenida al doctor en Ciencia Política, Daniel Buquet. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, la idea de conversar contigo está vinculada a hacer un análisis de la coyuntura política. Hay muchos frentes que se han abierto para el gobierno recientemente. Uno de ellos, Cardama, la discusión por presupuesto, la situación con el presidente de ACE y el reclamo de la oposición para sacarlo de su lugar por la incompatibilidad con el trabajo a nivel privado. Si tuviéramos que calificar la actualidad de la política uruguaya, de la situación del gobierno, ¿cómo la calificarías? Bueno, estamos experimentando un escenario novedoso, relativamente novedoso, digamos, con un gobierno que está bien posicionado en el Parlamento, pero que no tiene mayoría en diputados. En el escenario de la ley de presupuesto, que es casi que la operación política más importante de un periodo de gobierno. Y el gobierno lo llevó bastante bien, lo viene llevando bastante bien, logró la aprobación. En diputados, pero ahora se agregan otros componentes para la discusión en el Senado, ¿no? Sí, ahí hay una cuestión estratégica, porque en realidad el Frente tiene mayoría en el Senado. Entonces, el presupuesto que aprobó diputados lo tiene aprobado. Si lo quisiera aprobar, lo aprueba, sin más. Pero efectivamente surge la posibilidad y tal vez la necesidad de hacer algunos ajustes, de atender algunos reclamos, incluso internos, porque el Frente es un partido muy disciplinado, pero eso no quiere decir que no tenga disidencias, que no se van a expresar en un voto en contra, pero se expresan en, bueno, presión a favor de, yo qué sé, darle más plata a la educación, lo digo así que soy parte interesada, donde por otro lado los partidos de la oposición están alineados o están afines. El punto acá es, los cambios que se vayan a hacer en el Senado deben ser cambios que tengan garantizada luego su aprobación a la vuelta a diputados, básicamente, pero yo creo que eso se puede hacer. Se ha mostrado en este sentido el partido de gobierno y la gestión de la negociación presupuestal, bueno, muy eficiente, muy seria, y pienso que en este sentido le ha ido bien. Los otros dos que mencionaste son frentes, bueno, que son de menor trascendencia, digamos que uno se lo abrió a la oposición y el otro se lo abrió al Frente Amplio a sí mismo, o lo abrió un poco, no sé, en una dialéctica, en una lógica contenciosa, digamos, con la oposición, porque más allá de la razón que le puede asistir en términos técnicos legales con respecto a este contrato, bueno, el anuncio en una conferencia de prensa, el mismo día que cobraba notoriedad nuevamente el caso del presidente de ACE, dio la impresión de que, bueno, vos me tirás con esto, yo ahora te tiro con esto. Es un contrato de la administración anterior, hay aparentemente algunas desprolijidades, ¿no? El astillero está flojo de papeles en algunos rubros. Y bueno, más allá de que capaz que era algo que había que hacer, preocuparse e iniciar algún tipo de acción respecto de ese contrato que tenía problemas, la forma de hacerlo, dándole mucha relevancia, da la impresión de que se aprovechó como para utilizarlo en el escenario de ¿La presencia del presidente de la República en esa conferencia? No, claro. Sí, le dieron una magnitud que no necesariamente el asunto ameritaba. Yo no quiero decir que no sea importante, pero me parece que la magnitud que se le dio al anuncio tiene una justificación más política que técnico-administrativa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es lo que está alrededor del presupuesto. En el presupuesto capaz que vemos lo mejor que tiene el sistema político uruguayo, que es su capacidad de diálogo y de acuerdos, y capaz que lo otro es un poco lo peor, ¿no? Claro, pero el clima de negociación cambia con esto de Cardama, ya lo hemos visto, ¿no? En los informativos y el cruce virulento de afirmaciones y expresiones de un lado para el otro. ¿Complica en algo? Porque quedan cosas importantes para resolver, como por ejemplo los cambios impositivos, ¿no? Sí, y eventuales reasignaciones de recursos.
Yo creo que en términos generales siempre es preferible un clima más amigable, armónico, de diálogo, que un clima de confrontación. De todos modos, yo no he visto ningún indicio de que una cosa condicione la otra, ¿no? Es decir, no sé, o me dejás de decir esto, o suspendés tal o cual acción del contrato, o echás al doctor Danza, o no te apruebo el presupuesto. No he visto, obviamente no explícitamente, pero tampoco parece algo implícito. Creo que corre por dos carriles diferentes. La lógica política tiene componentes de cooperación y componentes de conflicto simultáneamente, siempre y en todas partes. A veces y en ciertos lugares predomina la cooperación, en otros momentos y en otros lugares predomina el conflicto, pero siempre están los dos presentes. Y bueno, y no necesariamente corren por el mismo carril. Si corren por el mismo carril se complica. Pero bueno, acá yo lo veo como algo que corre más bien por carriles separados. ¿Y cómo entra esos dos carriles, ¿no?, en este juego de la política? La población y la votación y la futura elección, y cómo estamos ahora y cómo percibe esos dos carriles la sociedad. ¿Cómo entendés que se pueden mover ahí, teniendo en cuenta que el presupuesto afecta directamente, tal vez Cardama, la población lo sienta más lejano? ¿Cómo influyen estas cosas? Bueno, el manejo público de estas dos dimensiones de las interacciones políticas tal vez genere efectos negativos. Un viejo profesor nuestro, Carlos Pareja, decía que el sistema político uruguayo tenía vicios públicos y virtudes privadas, al revés del título de una película. Es decir, lo virtuoso es, bueno, justamente la capacidad de acuerdos, negociaciones y los conflictos, las controversias, todo eso son los vicios. Estos vicios se ven mucho más que lo otro, e incluso muchas veces en la lógica oposición-gobierno, sobre todo desde la perspectiva de la oposición y sus cálculos electorales, en fin, sus cálculos políticos que siempre terminan siendo electorales, bueno, tiene que buscar un posicionamiento que lo distinga del gobierno, que lo enfrente al gobierno, y entonces va a tratar de mostrar eso, va a apuntar a eso en mayor o en menor medida. Hay factores que lo condicionan. Por ejemplo, ahora salieron encuestas sobre la popularidad del presidente. Este presidente no logró nunca niveles de popularidad similares a los anteriores. Los anteriores, vamos a decir, de este siglo o desde que hay balotajes. Todos los presidentes habían asumido con un nivel de aprobación por encima del 50%, si no me equivoco. Creo que Orsi nunca llegó a ese nivel. Y de hecho, la actual es la de cifra, 43% aprueba, 33% desaprueba, ¿no? Que también 43 en una de cifra. Bueno, pero se divulgó una hace un par de días con un número bastante menor. ¿Por qué digo esto? Porque para que la oposición se muestre enfrentada al gobierno, cuestionándolo y de alguna manera cultivando un perfil opositor que le vaya a rendir electoralmente, le conviene que el presidente no sea muy popular. Si el presidente tiene un 60, un 70% de aprobación, hemos llegado a esos niveles, hay otros casos en América Latina puntualmente, no es frecuente, bueno, no te conviene tanto pegarle, no te conviene pegarle a alguien que es muy popular. Si no sos tan popular, bueno, entonces puede empezar a ser conveniente y bueno, tampoco es que se hagan cuentas mecánicas, ¿no? Las cosas surgen porque tiene que haber algo sustantivo. La discusión sobre si a Danza le corresponde o la compatibilidad entre su cargo público y sus otros empleos, o si en el caso del contrato corresponde rescindirlo o en realidad hay que intimar, yo qué sé, yo no conozco los detalles técnicos. Fíjate que son cuestiones en los dos casos que están basadas en una discusión más bien jurídica, ¿no? Y no política. La conveniencia de que el presidente de ACE no sea full time, independientemente de si hay una incompatibilidad o no, porque podríamos discutir. Bueno, pero puede ser que el presidente de la institución más importante de atención de salud del Uruguay sea una persona part-time.
Pues lo otro está. Ahora viró al sueldo, si no debería ganar más, por ejemplo, la discusión. Bueno, esa va como mutando. Esa discusión Sí. es mejor. Exactamente. Es mejor porque sí pone en cuestión algo que en realidad en el Estado uruguayo no está consolidado, y es la necesidad de jerarquizar las tareas de dirección del más alto nivel, del nivel político, del presidente, los legisladores, que la gente a veces cree que ni siquiera deberían ganar un sueldo porque tiene pésima opinión de los políticos, como los jerarcas de los distintos organismos, y con muchas irregularidades, porque se ha buscado en muchos casos blindar organismos, profesionalizando y asegurando además una especie de lealtad hacia el Estado, como en el caso de la DGI, por ejemplo. Bueno, ¿cómo se hace eso? Con salarios muy altos. Sí. Y que compitan con el sector privado, ¿no? Y bueno, te quiero full time, y bueno, yo sé que vos quiero una persona además de gran talento y capacidad que podría conseguir empleos en otros ámbitos, por lo tanto tengo que pagar acorde a la exigencia que le estoy poniendo. Eso es una buena discusión. Y de última terminás en que sí, sería ideal que el presidente de ACE fuera full time, pero con el sueldo que le pagamos al presidente de ACE no vamos a conseguir una persona capacitada. Entonces, bueno, yo creo que esa discusión es más interesante que la otra jurídica, que el informe de Del Piazzo y que el informe de no sé quién, y que sí, que no, que es inmoral, que yo qué sé, bueno, que no, que marcó tarjeta virtualmente. Es decir, esa es una discusión que contribuye muy poco a que la gente discuta cuestiones relevantes de la política, y que no contribuye además al propio posicionamiento de los políticos, ¿no? Porque si yo te trato de tirar una ficha con este tipo de argumentaciones, bueno, voy a recibir, no sé, qué ineptos que fueron el ministro, el viceministro y todos los operadores del Ministerio de Defensa y de la Armada, que contrataron una empresa que no sabía cómo hacer una barcaza y encima aceptaron una garantía trucha, ¿no? Y entonces nos estamos desacreditando mutuamente y terminamos generando en la opinión pública la idea de que en realidad ninguno de estos habría ni que pagarle un sueldo porque no sirven para nada. ¿Quién gana con todo esto? Porque también hay que decir de la aparición del expresidente Luis Lacalle Pou, ¿no? En el último directorio del Partido Nacional, que se reunió por este tema y que si bien estaba un poco al margen, terminó igual hablando con la prensa, dando una nota y hablando de la cuestión Cardama. Sí, se ve que le dieron una gran importancia. Yo la verdad que no tengo claro, porque acá puede haber dos explicaciones. Todos los razonamientos que hacemos politólogos, periodistas y quien sea, ¿no?, en los boliches, están orientados porque Luis Lacalle Pou va a ser el próximo candidato presidencial del Partido Nacional y de la coalición, eventualmente en el balotaje o lo que sea, ¿no? Entonces pensamos en esa perspectiva. El expresidente decidió estratégicamente ponerse un poco al margen de la política cotidiana y dosificar sus apariciones, que es algo bastante razonable, algo que hizo Tabaré Vázquez, por ejemplo. Sí, bueno, cuando a mí me parezca oportuno voy a hablar, y si no me importa, si no creo que no aparezco. ¿Por qué apareció? Entonces, una lógica es pensar, yo en este tema me voy a defender muy bien, porque tengo, yo qué sé, todas las pruebas, los elementos, los argumentos a mi favor, y entonces me sirve meterme en este tema porque quedo bien posicionado. El otro argumento tiene que ver más bien con que el Frente Amplio estaría, yo no sé si lo está, pero podría estar haciendo un discurso político orientado a descalificar al gobierno anterior y por lo tanto pegarle a su futuro competidor, el expresidente Lacalle. Entonces las apariciones de Lacalle, más allá de si el tema le conviene o es un tema en el que se siente más cómodo, es no, yo voy a salir a defender a mi gobierno, porque digamos, para buscar la reelección, reelección, digamos, no inmediata, entre otras cosas tengo que tener un argumento sólido
en que vótenme porque yo hice un buen gobierno. Si el Frente Amplio durante su gobierno va a estar mostrando que el gobierno anterior fue malo, negativo, espantoso o lo que sea, bueno, le va a destruir su base de lanzamiento y entonces podría estar orientado a, independientemente de la conveniencia del asunto, defender sus decisiones, sus medidas y en definitiva los resultados del gobierno anterior. Claro, esa estrategia del actual gobierno puede salir mal también, ¿no? Porque si se victimiza demasiado al otro, puede terminar llevando para ese molino, ¿o no? Sí, yo creo que todos los gobiernos arrancan hablando de la herencia maldita, ¿no? Incluso hasta gobiernos del mismo partido, de una manera más sutil tal vez. La gente tiene expectativas, la gente espera resultados, los gobernantes saben que no es tan fácil. Los gobernantes tienen como un espacio de luna de miel y tienen como un periodo para decir, pará, no me apures, que mirá el fardo que me dejaron, mirá las cosas que tengo que arreglar, yo no puedo resolver todos los problemas al mismo tiempo. Pero eso se agota. Vos no podés pasarte 5 años cuestionando al gobierno anterior. Lo que vos tenés que hacer es mostrar resultados. Durante algún momento o en algún punto en particular podrás usar este argumento. Si no, el argumento se gasta, pierde sentido, la gente no le llega a la gente, deja de convencer. Entonces es más bien un argumento de ocasión o pasará a ser un argumento de ocasión. Bueno, sí, si este asunto de Cardama fuera efectivamente un negocio pésimo, no importa cuándo salga, bueno, ahí diré, bueno, vos fuiste el que lo contrató, hacete cargo. Pero no como una estrategia permanente, por lo tanto, del otro lado tampoco habría una aparición sistemática del expresidente pública para defender medidas de su gobierno anterior que están siendo cuestionadas por el actual. En tanto, la principal preocupación de la población sigue siendo la seguridad, ¿no? ¿Cómo ven los pasos o anuncios que se han dado en ese sentido y también la crítica permanente que hay desde la oposición para con el actual ministro, de que no conoce el territorio, de que no se van a poner la cantidad de efectivos que se prometió en campaña, etcétera? Y los homicidios que siguen, ¿no? Sí, esto parece algo crónico. Yo no veo en el caso del gobierno actual, el ministro actual y algunas de las medidas que se han llevado adelante efectos negativos o un punto particularmente vulnerable, ¿no? Estamos en un escenario como estable, lamentablemente, porque no es bueno, ¿no? Y por eso la gente sigue teniendo la inseguridad como principal preocupación. Pero yo no veo que estemos en un escenario de tipo colapso, ¿no? Más allá de algunas cuestiones vinculadas al narco, el atentado a la fiscal de corte, por ejemplo, no sé. Por otro lado, da la impresión de que el ministro no tiene muy buena imagen. En las evaluaciones que se ha hecho de los ministros no es de los que ranquea mejor. Pero yo creo que luce razonablemente bien porque tiene un perfil profesional, es un fiscal, un exfiscal, es bastante moderado y prudente al opinar y ha logrado mostrar algún pequeño resultado positivo. Se le cuestiona en términos presupuestales, ¿no? Esto del el número de efectivos que se iban a incorporar, pero yo creo que eso no es un problema específico de la seguridad, se le cuestiona por educación, se cuestiona por seguridad, que son temas relevantes, por salud, por infancia. Es tremendo que este tema siga siendo el tema más importante, pero lamentablemente vivimos en un escenario donde no se ve claramente que esto vaya a revertirse, ¿no? De inmediato, y que capaz que lo mejor que puede lograr en materia de seguridad un gobierno es que las cosas no empeoren. Casi que sería un éxito lograr que las cosas no empeoren. Ha habido algunas señales positivas. Esta división de técnica que dirige Diego Sanjurjo, que es del Partido Colorado y que trabajó en el ministerio en el periodo anterior,
creo que también es como una buena señal de no tomar el tema de la seguridad como como un objeto de controversia política, ¿no? Y buscar más bien visiones consensuales, pero obviamente es un gran tema. Si el ministro llegara a durar 5 años, sería un éxito. Con respecto a la coalición, esto que se hablaba coalición en oposición, como lo dijo Cabildo, y finalmente queda excluido de las reuniones de coordinación, que no se concebía una coalición en oposición. ¿Cómo observar los movimientos que han tenido hasta ahora? Bueno, también la discusión de si realmente hay que establecerlo, ¿no?, como partido o no. Sí, lo que pasa es que estas son dos cosas que van atadas, ¿no? Justamente, que los partidos de la anterior coalición de gobierno terminen, o algunos de ellos terminen formando un partido único, no es independiente de cómo se comportan en la oposición individualmente. Lo que se ha visto, por lo pronto, Cabildo Abierto ya no forma parte de ese paquete, eso está claro. Pero blancos y colorados no actúan como si su destino fuera conformar un único partido. De hecho, marcan matices y diferencias. No solo blancos y colorados, respectivamente, sino sectores dentro de los partidos con distintos asuntos que tal vez no sean centrales, ¿no? Pero, por ejemplo, algunos intendentes blancos mostraron actitudes disidentes de la línea principal del Partido Nacional. Bordaberry muestra un perfil distinto al de Ojeda, pronunciamientos concretos, no solo discursivos. Y el tema es que el sistema político uruguayo está armado para la competencia entre ellos. Las reglas están armadas para la competencia entre ellos, no solo entre blancos y colorados, con el frente y con el que sea, pero también entre ellos, sino dentro de los partidos, porque tenemos primarias, porque tenemos doble voto simultáneo. Entonces, en la medida en que esas reglas sigan funcionando, bueno, no hay incentivos para que la coalición, la ex coalición, funcione en bloque. Podrán hacerlo porque son opositores y porque la línea principal es oponerse, porque van a competir contra el gobierno, cualquiera de ellos va a competir contra el gobierno y entonces le va a decir a la gente, votame a mí porque estos gobernaron mal y yo voy a gobernar mejor, y la prueba está en que ya goberné y mi gobierno fue mejor. Eso es lo que tienen que decir. Pero después vos le tenés que decir al blanco que vote blanco, al colorado que vote colorado, no sea el independiente. El partido independiente es el que parece ahora mostrar menos perfil de todos, ¿no? Más subsumido y desdibujado detrás de los acuerdos sí que hay entre blancos y colorados, pero no. Sotelo tuvo ahora cierta actuación, cierta presencia en algunos temas presupuestales, pero lo veo desdibujado. Sí, yo creo que tienen como creo que tienen como un gran dilema ahí que no han sabido resolver en términos de si debe privar entre ellos una cooperación como si fueran el mismo partido, ¿no? O más bien diferenciarse también entre ellos, diferenciarse del gobierno, pero diferenciarse entre ellos. Yo creo que las reglas incentivan esto último y no lo otro, bien. Pero bueno. Daniel, muchas gracias. Por favor. Hay tela para cortar para rato, así que ameritará otras entrevistas. Muchas gracias. Un gusto para mí. Un gusto.